El mundo vio a Amy Winehouse morir en tiempo real. Durante años, sus caídas en el escenario, sus ojos perdidos y sus heridas físicas fueron el chiste de los programas de comedia nocturnos y la portada de los tabloides matutinos. Consumimos su dolor como si fuera entretenimiento. La mayoría de las personas recuerdan a Amy Winehouse por sus últimos meses, por los titulares, las fotografías crueles y esa última dolorosa noche en Belgrado. Pero reducir su existencia a sus adicciones es cometer una injusticia histórica. Amy no era un personaje de una tragedia griega diseñado para nuestro entretenimiento. Era una joven de los suburbios de Londres, con un talento tan descomunal que ni ella misma sabía cómo contenerlo. Pero detrás del delineador grueso, el peinado imponente y los titulares escandalosos, había una joven de 20 y tantos años atrapada en una tormenta perfecta, una vulnerabilidad emocional extrema, adicciones feroces y una industria que se negó a detener la máquina de hacer dinero para salvarle la vida. Esta no es la historia de una estrella de rock que eligió el camino de la autodestrucción. Esta es la autopsia de un talento único que cantaba para no volverse loca y de una sociedad que prefirió tomarle fotos mientras se hundía. Y hoy adentraremos en el universo crudo, brillante y trágico de Amy Winehouse, una mujer que solo quería ser amada, pero cuya voz terminó convirtiéndose en su propia condena. Hola, bienvenidos a Historias Frágiles. En esta ocasión vamos a recordar la vida muy triste y muy dolorosa, y realmente para mí va a ser difícil de contar, porque es la vida de una niña que encontró en el jazz un refugio, de un adolescente que escribía poemas para sobrevivir a sus propias emociones y de una mujer que solo quería ser amada. Olvida todo lo que crees saber, porque esta es la historia humana de Amy. Te invito a que llegues hasta el final y que me acompañes en este bello pero doloroso homenaje a Amy Jade Winehouse. No te lo pierdas, comenzamos. Para entender la complejidad de su mente, debemos viajar al norte de Londres, al otoño de 1983. Amy Jade Winehouse nació en una familia de clase trabajadora judía. Su hogar estaba lejos de los excesos de la industria musical, pero estaba inundado de algo vital, el sonido del jazz más puro. Su padre Mitch era taxista y cantaba constantemente temas de Frank Sinatra por la casa. Su madre Janice era farmacéutica, una mujer dulce que a menudo se veía desbordada por la arrolladora personalidad de su hija menor. Desde muy pequeña, Amy demostró una sensibilidad distinta. No era una niña fácil, era hiperactiva, desafiante y sumamente vocal. Si algo no le gustaba, lo decía. Si algo le dolía, lloraba con una intensidad que asustaba. Pero cuando la música sonaba en el salón, esa tormenta interna se calmaba por completo. Sí hubo un faro en la infancia de Amy. Esa fue su abuela paterna, Cynthia. Cynthia no era una abuela común. Había sido cantante de jazz en su juventud. Estuvo rodeada de músicos y poseía un espíritu bohemio indomable. Ella vio en Amy algo que nadie más había notado, un alma vieja atrapada en el cuerpo
de una niña. Cynthia no solo la consentía, le enseñó a escuchar, le introdujo las voces de Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald y Diane Washington. Amy no solo escuchaba estas canciones, las estudiaba, absorbía la técnica, el fraseo y sobre todo el dolor y la honestidad que esas divas del jazz le transmitían. Mientras sus compañeras de escuela escuchaban el pop comercial de los 90, Amy se encerraba en su habitación para intentar imitar los graves profundos de Billie Holiday. Para Amy, el jazz no era música del pasado, era su lenguaje nativo. A los 10 años, tras el divorcio de sus padres, un evento que fracturó su estabilidad emocional para siempre, Amy canalizó su rebeldía en el arte. Fundó un grupo de rap amateur llamado Sweet and Sour. Poco después, su abuela Cynthia insistió en que fuera inscrita en la prestigiosa escuela de teatro Sylvia Young. En su carta de solicitud, una Amy de solo 12 años escribió algo profético: quiero que la gente escuche mi voz y solo por 5 minutos se olvide de sus problemas. Sin embargo, la rígida disciplina de la escuela no encajaba con su naturaleza salvaje. A los 14 años fue expulsada por no cumplir con las normas y por poner su piercing en la nariz, pero el fuego ya estaba encendido. La adolescencia transformó a Amy en una criatura puramente camdeniana. Se mudó a este vibrante y caótico barrio de Londres, un imán para artistas, punks y músicos. Fue en esta época cuando Amy descubrió el poder de la escritura. Compró una guitarra acústica y empezó a componer. Para ella, escribir canciones no era un ejercicio comercial, era su terapia diaria. Si tenía una discusión con su novio, si se sentía sola, si extrañaba a su abuela, lo convertía en una canción con una honestidad brutal, casi incómoda. Su mejor amigo de la adolescencia, el cantante Taylor James, vio su potencial y entregó una de sus maquetas a un cazatalentos. La reacción fue unánime. Nadie podría creer que esa voz tan madura, profunda y llena de humo perteneciera a una chica blanca de 19 años de los suburbios de Londres. En 2003, el mundo conoció su álbum debut, Frank, titulado así en honor a su admiración por Frank Sinatra. El disco era una joya fresca de jazz y neon soul. Amy cantaba sobre el desamor de una manera cínica, madura y sumamente humana. El álbum fue un éxito de crítica, pero Amy se mantuvo escéptica ante la fama. En las entrevistas de esa época se le veía genuina, respondiendo con sarcasmo a las preguntas superficiales de la televisión. Ella no quería ser una estrella de pop, ella solo quería cantar jazz en clubes oscuros. Tras el relativo éxito de Frank, Amy se encontró en un limbo. La industria musical quería modelarla, pero ella se resistía. Buscando autenticidad, se sumergió por completo en la vida nocturna de Camden y fue allí, en un pub llamado The Good Mixer, a principios del 2005, donde el destino de Amy cambió para siempre. Conoció a Blake Flinder. Blake era un asistente de producción de videos musicales, un chico magnético, pero profundamente inestable. La atracción fue inmediata, volcánica
y desafiante desde el primer día. Amy, que arrastraba el trauma del divorcio de sus padres y una baja autoestima crónica, vio en Blake su adicción más destructiva. No fue el consumo de sustancias lo que atrapó a Amy primero, fue la dependencia emocional absoluta hacia él. Por primera vez, su música cambió radicalmente. Dejó atrás el jazz puro y se obsesionó con los grupos de las chicas de los años 60, como The Ronettes y The Striking Lights. Adoptó su estética, el delineado de ojos gruesos, el peinado alto y los vestidos vintage. Amy se estaba construyendo una armadura visual para proteger a la niña frágil que llevaba adentro. Pero la tormenta no tardó en llegar. Tras unos meses de idilio, Blake decidió terminar la relación para regresar con su exnovia. El abandono sumió a Amy en una de las depresiones más oscuras de su vida. Se encerró en su departamento, comenzó a descuidar su alimentación y ahogar el dolor en alcohol. Sin embargo, en medio de ese colapso emocional, su genio creativo despertó con una fuerza aterradora. Amy no sabía cómo procesar el rechazo si no era cantando. Viajó a Miami y a Nueva York para trabajar con los productores Sam Raimi y un joven Mark Ronson. En el estudio, Amy canalizó cada lágrima, cada noche de insomnio y cada ataque de ansiedad en un puñado de canciones. Mark Ronson recuerda que Amy componía a una velocidad asombrosa, le contaba sus penas de amor y en 30 minutos después salía con una letra perfecta. Canciones como Wake Up Alone, Love is a Losing Game no eran metáforas, eran transcripciones literales de su diario íntimo. Cuando su manager de entonces, viendo su deterioro por el alcohol, intentó ingresarla a una clínica de rehabilitación, Amy se negó profundamente. Llamó a su padre Mitch para pedirle consejo y él, minimizando el problema, le dijo que no era necesario. Esa conversación se convirtió de manera casi espontánea en el sencillo que cambiaría la historia de la música moderna, Rehab. Pero cuando el mundo entero cantaba Rehab, muy pocos entendían que esa canción era un grito de auxilio ignorado. La canción se convirtió en un éxito mundial y el diagnóstico de un padre negligente se transformó en una sentencia de muerte firmada por el aplauso del público. En octubre del 2006 se lanzó Back to Black. El impacto fue inmediato y sísmico. Nadie estaba preparado para un sonido que combinaba la elegancia del soul de Motown con letras tan crudas, explícitas y modernas. Amy cantaba sobre la infidelidad, el vicio y el dolor sin ningún tipo de filtro. El mundo cayó rendido a sus pies de la noche a la mañana. La chica de los clubes de jazz de Camden se convirtió en la artista más importante del planeta. Consiguió 5 premios Grammys en una sola noche, un hito histórico para una artista británica. El éxito de Back to Black hizo algo más. Trajo a Blake de vuelta. Al verla en la cima del mundo, él regresó y se casaron en secreto en mayo del 2007. Pero este reencuentro no fue una salvación, sino el catalizador del fin. Blake introdujo en el consumo de drogas duras como la heroína y el crack. Amy había creado una obra maestra para sanar su corazón, pero esa misma obra maestra la había encadenado al foco público. Justo cuando era más vulnerable, el ascenso había terminado. La fase más oscura
estaba a punto de comenzar. En los últimos meses, Amy ya no era una artista, era un producto exprimido hasta la última gota. Su círculo íntimo sustituyó el amor por la gestión de crisis. Nadie confiscaba las botellas, nadie apagaba las luces, nadie decía basta. El 18 de junio del 2011 en Belgrado, frente a 20,000 personas que la abucheaban, Amy se abrazó a sí misma sobre el escenario. No estaba actuando, estaba congelada. Se desmoronaba rodeada de un equipo que la subió a la tarima sabiendo que no podía sostenerse de pie. Aquella noche, el silencio de su familia y la avaricia de su entorno se hicieron ensordecedores. Los paparazzis acampaban afuera de su casa de Camden. No buscaban una foto de ella sonriendo, buscaban una foto de ella sangrando, descalza, llorando. Programas de comedia icónicas de la época hacían sketch burlándose de su sobredosis. El público pagaba entradas carísimas, no para escucharla cantar, sino para ver si esa noche Amy colapsaba en el escenario. Pasaron de fans a voyeristas de una tragedia. Para los medios de comunicación, Amy dejó de ser un ser humano y se convirtió en contenido de la industria del entretenimiento, ya que ellos descubrieron que su autodestrucción generaba más clics y vendía más periódicos que su talento. Se normalizó la crueldad. Los presentadores de televisión hacían chistes sobre su inminente muerte entre las risas grabadas del público, mientras los paparazzis le perseguían día y noche, buscando una foto más desgarradora posible, para así alimentar el morbo social. Y el público participó activamente en el linchamiento. Aquellos que alguna vez compraron sus discos para sanar sus propias heridas, ahora pagaban un boleto para ver el espectáculo de su decadencia. Los estadios se llenaron de bulleristas. Cuando Amy olvidaba la letra de una canción o se tambaleaba rota sobre el escenario, la respuesta de sus fanáticos no era la compasión, era el abucheo. La audiencia exigía el show por el que habían pagado, ignorando lo que estaban presenciando. Esto no era normal, no era un simple concierto, sino una muerte a cámara lenta. En medio de este infierno personal, la maquinaria de la industria musical nunca se detuvo. Había contratos que cumplir, giras que vender y millones de dólares en juego. En 2008, Blake fue enviado a prisión por agresión y obstrucción de la justicia, lo que fragmentó aún más el frágil estado psíquico de Amy. A pesar de que sus médicos le advertían que necesitaba un descanso absoluto y un tratamiento psiquiátrico prolongados lejos de los focos, su entorno más cercano continuó presionándola para subir al escenario. Su padre, Mitch Winehouse, comenzó a filmar un documental sobre sí mismo, llevando a cámaras de la televisión incluso a los lugares de retiro donde Amy intentaba desintoxicarse en la isla de Santa Lucía. Amy ya no tenía un espacio seguro en su mente. Todos los que se acercaban querían algo de ella, una foto, una canción, un trozo de su fama. La música, que una vez fue su único refugio y su terapia, se había transformado en su peor condena. Todo colapsó definitivamente el 18 de junio del 2011 en Belgrado, Serbia. Era el inicio de una ambiciosa gira europea de verano que ella no quería hacer. Horas antes de subir al escenario, Amy estaba en su habitación de hotel, decidida a no cantar, pero según testimonios posteriores, fue prácticamente obligada a subir al escenario.
Lo que ocurrió esa noche quedó grabado en la historia de la música como un monumento a la negligencia humana. Amy apareció en el escenario visiblemente intoxicada, descalza y temblando de frío emocional. Miraba a su banda con desespero y se cruzaba de brazos, negándose a interpretar las letras que alguna vez se brotaron en su corazón. No era rebeldía, era el colapso total de un ser humano que ya no podía más. La gira fue cancelada inmediatamente. Amy regresó a su casa en Londres. Nadie lo sabía entonces, pero esa sería la última vez que el mundo vería a Amy Winehouse en un escenario. La tormenta mediática se calmó por unos días, pero el tiempo ya se estaba agotando. El 23 de julio de 2011, el silencio se apoderó de Camden. Amy Winehouse fue encontrada sin vida en su cama por sus guardaespaldas. Tenía apenas 27 años. La causa oficial: una intoxicación etílica tras un periodo de abstinencia. Su cuerpo, debilitado por años de una bulimia severa y batallas implacables contra las adicciones, simplemente no resistió más. De inmediato, los medios de comunicación activaron su maquinaria automática. Los mismos tabloides que se habían burlado de su dolor durante años, ahora imprimían portadas conmemorativas con letras doradas. La cultura popular se apresuró a meterla en el macabro casillero del Club de los 27, junto a Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain y muchos más, como si su muerte fuera un destino místico inevitable y no el resultado de una negligencia colectiva. Pero en las calles de Londres el dolor era real. Miles de jóvenes se reunieron no para celebrar un mito pop, sino para llorar a la chica que había musicalizado sus propias rupturas amorosas. Al morir, Amy no dejó una gran fortuna ni un imperio empresarial. Dejó 3 libretas llenas de poemas sin terminar, su guitarra acústica y una verdad incómoda que el mundo entero tuvo que digerir: la dejamos sola. Sin embargo, la muerte no pudo apagar la onda expansiva de su arte. El panorama musical que conocemos hoy existe gracias a que Amy Winehouse se atrevió a romper las reglas. Antes de Back to Black, las listas de éxitos estaban dominadas por un pop plástico, predecible y ultraprocesado. Amy demostró que la honestidad brutal vendía millones de copias. Ella abrió las puertas de par en par para una nueva generación de mujeres británicas, con voces e identidades complejas. Artistas de la talla de Adele o Lana del Rey han declarado abiertamente que sin el camino que Amy pavimentó con su propio cuerpo, sus carreras musicales habrían sido imposibles. Amy devolvió el alma, la imperfección y la humanidad a la música global. Por eso, el verdadero valor de recordar a Amy Winehouse no está en contar los días oscuros de su deceso. El impacto de su historia debe ser un espejo para todos nosotros. Nos obliga a preguntarnos: ¿cuándo nos convertimos en el sufrimiento ajeno en nuestro entretenimiento diario? Nos exige ser más empáticas con la salud mental de quienes están bajo el foco público y, sobre todo, nos enseña que el talento real no se puede domesticar. Amy no fue una tragedia, fue un cometa brillante y generoso que cruzó nuestro cielo oscuro. Nos entregó su corazón en forma de canciones y nos dejó su voz para siempre. Recordémosla así, libre, indomable, con su guitarra al hombro, cantando jazz en algún club eterno de Camden.
La paradoja más grande en la vida de Amy Winehouse es que murió rodeada de gente. Nunca estuvo sola físicamente, pero habitaba una soledad absoluta. Quienes tenían la obligación moral y legal de protegerla, eligieron mirar hacia otro lado, o peor aún, miraron sus bolsillos. Espero que recordemos que la tragedia de Amy no es que murió joven, la tragedia es que murió buscando desesperadamente un refugio que nunca encontró. Buscó amor en un hombre que lo hundió, protección en un padre que la comercializó y comprensión en un público que prefirió abuchearla antes de rescatarla. Pero al final, cuando despojamos a Amy de todo circo macabro que la rodeó, lo que queda es la pureza de su arte. Ella no cantaba para ser famosa, cantaba porque era la única forma que conocía para sobrevivir a sus propios sentimientos. Quizás el final de esta historia no deba dejarnos solo con un sentimiento de culpa, sino con una lección de empatía detrás del mito de Club de los 27. Hubo una chica asustada que solo quería que alguien le dijera que todo iba a estar bien. El mundo se quedó con su voz, pero le negó la mano. Descanse en paz, Amy Winehouse. Pero Amy, solo te queremos decir que tu música se quedó para siempre, para nosotros. Y aún así, nosotros te debemos un final mucho mejor. Y a partir de hoy en adelante, lo único que resuene sea su voz. Amy Winehouse no fue una tragedia, fue un cometa brillante y generoso que cruzó nuestro cielo oscuro, nos entregó su corazón en forma de canciones y nos dejó su voz para siempre. Recordémosla así, libre, indomable, con su guitarra al hombro, cantando jazz en algún club eterno de Camden. Gracias por quedarte hasta el final y escuchar con respeto esta gran, pero a la vez muy triste historia. Y si este homenaje te llegó al corazón, te pido de favor que te suscribas para más biografías hechas con respeto. Regálame un like que me va a ayudar a que sigamos trayéndote estas increíbles historias. Por favor, comparte, me ayudas mucho para que este canal siga creciendo. Y siempre que escuches Rehab, Back to Black, vas a recordar a esta chica increíble, Amy Winehouse. De verdad, muchas gracias.